La mañana comenzó como cualquier otro martes de marzo, con la gente corriendo al trabajo y los estudiantes dirigiéndose a la escuela, y el sol saliendo sobre el océano Atlántico como lo había hecho durante miles de millones de años. Nadie esperaba que en la siguiente hora todo cambiaría para siempre y que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y como había sido momentos antes del evento, el comandante Jake Morrison estaba tomando su tercera taza de café en el centro de mando del USS Guardián cuando la alarma comenzó a sonar de repente. Casi se le cae la taza cuando todas las pantallas de la sala se iluminaron con advertencias rojas y el sonido de pitidos urgentes llenó el aire a su alrededor. Su primer pensamiento fue que podría ser un fallo del sistema, porque nada más tenía sentido en ese momento, cuando todo había estado en silencio hacía apenas unos segundos. La DRA. Lisa Hamilton fue la primera en hablar, y su voz salió temblorosa e insegura mientras miraba el monitor con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que veían en la pantalla. Dijo que algo acababa de aparecer sobre el océano y que era más masivo que cualquier cosa que hubiera visto en toda su carrera como científica en la Marina. Jake se dirigió rápidamente a su puesto, miró la pantalla y sintió un vuelco al ver de que hablaba en el monitor que tenían delante. El objeto era enorme y se extendía por el cielo a lo largo de lo que parecían ser varios kilómetros de extremo a extremo. Tenía una forma que no le recordaba a Jake nada de lo que había visto en ninguna base de datos militar ni en ninguna película de ciencia ficción de su infancia. La superficie parecía brillar y cambiar de color y textura, como si no pudiera decidir si quería ser metal sólido, agua corriente o algo completamente distinto para lo que los humanos aún no tenían nombre. En cuestión de minutos, todas las bases militares del mundo se llamaban entre sí, intentando averiguar qué estaba sucediendo y si se trataba de algún tipo de ataque, prueba o algo más que no podían entender. La presidenta Margaret Cole fue despertada por su equipo de seguridad y se dirigió rápidamente a la sala de crisis, donde encontró a sus principales asesores reunidos alrededor de una mesa. Al observar las imágenes satelitales de la nave flotando sobre el Atlántico, la presidenta formuló la pregunta obvia sobre si era hostil y si debían prepararse para un ataque. Pero nadie pudo darle una respuesta directa, porque la nave no hacía nada en absoluto. Simplemente estaba allí, en el cielo, desafiando la gravedad, la física y todo lo que los humanos creían saber sobre el funcionamiento del universo, según su limitada comprensión de la realidad. Jake ordenó a su tripulación que probara todas las formas de comunicación disponibles, desde señales de radio hasta pulsos láser y código Morse, pero no obtuvo respuesta de la nave que lo sobrevolaba. Lisa realizó escaneo tras escaneo intentando averiguar de qué estaba hecho el objeto, pero sus instrumentos seguían dándole lectura sin sentido. Las señales de energía eran todas erróneas, y la composición del material mostraba elementos que no deberían coexistir en la naturaleza. Hasta donde la ciencia humana entendía, en todo el mundo la gente comenzaba a notar que algo andaba mal, ya que los canales de noticias retomaron la noticia en la primera hora. Las cámaras de los teléfonos inteligentes capturaron imágenes de la nave desde diferentes ángulos, y las redes sociales se llenaron de teorías, pánico y emoción, todo mezclado en un caos. Algunos afirmaban que se trataba de extraterrestres, mientras que otros insistían en que debía tratarse de algún tipo de proyecto militar secreto que se había hecho público por accidente. Aunque los gobiernos intentaban mantener la calma, era imposible ocultar algo tan grande flotando en el cielo donde cualquiera pudiera verlo con claridad. El tráfico se paralizó en las principales ciudades, ya que la gente detenía sus coches para contemplar el cielo, preguntándose si era el fin del mundo o el comienzo de algo nuevo y diferente. Jake pasó todo el primer día monitoreando la nave y coordinándose con otras unidades militares de todo el mundo, pero nada cambió, y el objeto simplemente continuó flotando allí en silencio. Lisa apenas se movió de su puesto mientras intentaba todas las pruebas que se le ocurrían para recopilar datos sobre la misteriosa nave que lo sobrevolaba. Al anochecer, ambos estaban exhaustos y frustrados por la falta de progreso. Al segundo día, todo cambió cuando llegó el mensaje, y no llegó a través de ninguna radio o dispositivo de comunicación construido por los humanos. En cambio, apareció directamente en las mentes de cada persona en la Tierra exactamente al mismo tiempo, sin importar dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo en ese momento. Jake sintió las palabras formarse en sus pensamientos con tanta claridad como si alguien hablara junto a él, a pesar de estar solo en sus aposentos en ese momento. El mensaje era simple y breve, pero tenía un peso que hizo temblar las manos de Jake mientras intentaba procesar lo que significaba para la humanidad. Decía que habían venido a presenciar nada más que esas 4 palabras. Palabras que, de alguna manera, se traducían perfectamente a todos los idiomas de la Tierra. Un obrero de la construcción en Tokio las oyó en japonés, un profesor en París las oyó en francés y un granjero en Kenia las oyó en suajili. Pero todos entendieron lo mismo, lo que significa que Jake corrió de vuelta al centro de mando, donde encontró a Lisa y al resto de su tripulación mirándose con expresiones de asombro. Todos habían recibido el mismo mensaje al mismo tiempo,
y nadie sabía qué pensar ni qué significaba para el futuro de la humanidad. El presidente convocó una reunión de emergencia con los líderes mundiales para discutir cómo debían responder a esta situación sin precedentes en la que se encontraban. Algunos líderes militares querían atacar la nave, argumentando que podría ser una amenaza para la seguridad nacional, pero otros señalaron que cualquier especie capaz de aparecer en la mente de todos los humanos simultáneamente probablemente poseía una tecnología mucho mayor que la Tierra podría defenderse. El científico quería establecer contacto y aprender de quien quiera o lo que estuviera dentro de esa enorme nave que flotaba sobre ellos. Finalmente, se decidió que la Tierra enviaría una delegación para intentar comunicarse pacíficamente con los seres de la nave. Las Naciones Unidas formaron rápidamente un equipo de científicos y diplomáticos que representaría a la humanidad en esta situación de primer contacto para la que nadie se había preparado, a pesar de décadas de especulación sobre la vida extraterrestre. Hake observó los preparativos desde su nave y se preguntó qué querían estos seres de la humanidad y por qué habían decidido revelarse ahora después de haber permanecido ocultos durante tanto tiempo. El mundo contuvo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación mientras la delegación se preparaba para una reunión que determinaría el futuro de toda la raza humana para las generaciones venideras. El proceso de selección del equipo de primer contacto duró menos de 48 horas porque el mundo no podía permitirse esperar más con esa enorme nave suspendida en el cielo sobre ellos. El Dr. Peter Grant fue elegido para liderar la delegación debido a su conocimiento de idiomas y culturas humanas, que todos esperaban les ayudaría a comunicarse con la inteligencia que aguardaba en la nave. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello canoso y una actitud tranquila que hacía que la gente confiara en él incluso en las situaciones más estresantes imaginables. Junto a Peter en el equipo estaba la doctora Amy Rodríguez, especializada en física y autora de varios artículos sobre la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Era joven y brillante, y no podía ocultar su entusiasmo a pesar de la seriedad de la misión que les aguardaba. El Dr. Steven Blake llegó como biólogo del equipo porque necesitaban a alguien capaz de analizar cualquier forma de vida que pudieran encontrar durante la reunión. La última integrante fue Karen Witte, embajadora cultural de las Naciones Unidas y dedicada a tender puentes entre diferentes naciones y pueblos. Los seres a bordo enviaron las coordenadas de un lugar de encuentro y, en cuestión de horas, una plataforma se materializó de la nada sobre la superficie del océano. Estaba hecho del mismo material brillante que la nave y parecía flotar sin ningún soporte visible debajo. Hake Morrison observó desde su nave cómo un helicóptero transportaba a la delegación hacia la plataforma y sintió un nudo en el estómago por estas valientes personas que estaban a punto de encontrarse con lo desconocido. Peter sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el helicóptero descendía hacia la plataforma y podía ver figuras esperándolos. Respiró hondo y se recordó a sí mismo que representaba a toda la humanidad en ese momento y no podía dejar que el miedo controlara sus acciones. Amy se sentó a su lado, agarrando su tableta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero sus ojos brillaban de curiosidad y asombro. El helicóptero aterrizó y el equipo subió a la plataforma, que se sentía sólida bajo sus pies a pesar de parecer inexistente. Los seres que estaban frente a ellos eran altos y elegantes, con una piel que parecía contener galaxias enteras arremolinándose bajo la superficie. Sus ojos eran profundos y antiguos, como si hubieran presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas a lo largo de incontables milenios de existencia. La figura principal dio un paso al frente y habló a través de un dispositivo que traducía sus pensamientos a sonidos que los humanos podían comprender y procesar. Dijo que su nombre era Vena, con la mayor aproximación posible a la pronunciación humana, y que su gente se llamaba los arquitectos. Habían estado observando a la humanidad durante lo que los humanos llamarían siglos, pero que para seres tan antiguos era apenas un abrir y cerrar de ojos. Peter recuperó la voz y formuló la pregunta que todos en la Tierra querían respuesta, razón por la cual los arquitectos se habían revelado. Ahora, después de permanecer oculta durante tanto tiempo, la expresión de Vena era extraña, pero de alguna manera Peter pudo leer algo parecido a la satisfacción en la. Ladeó la cabeza mientras consideraba cómo responder a su pregunta. Explicó que la humanidad había alcanzado un umbral crítico en su desarrollo como especie y se encontraba en una encrucijada que determinaría todo sobre su futuro. Los arquitectos habían observado a innumerables civilizaciones de la galaxia alcanzar el mismo punto en su evolución, y la decisión que tomaron aquí resonaría durante el resto de su existencia como especie. Amy no pudo contener su curiosidad científica y preguntó si los arquitectos habían venido a ayudar a la humanidad o a guiarla. En estos momentos difíciles, la respuesta de Fenia fue simple y directa: no vinieron a interferir de ninguna manera con el desarrollo humano. Los arquitectos solo observaron, recordaron y fueron testigos de las decisiones que tomaron las especies al llegar a estos momentos críticos. Steven dio un paso al frente y preguntó qué sucedería si la humanidad tomaba la decisión equivocada en esta encrucijada en la que se encontraban. Fena les mostró algo entonces.
Y las imágenes aparecieron en el aire a su alrededor como hologramas, pero más reales y vívidas que cualquier tecnología humana. Vieron mundos donde las civilizaciones se habían unido y habían alcanzado las estrellas, construyendo maravillas que dejaron a Peter sin aliento al contemplarlas. Luego vieron otros mundos donde las especies se habían replegado en sí mismas, dejando que sus miedos y divisiones las consumieran hasta estancarse en el aislamiento o destruirse por completo. Las imágenes no pretendían asustar, sino informar y mostrar a la humanidad los caminos que les aguardaban, según las decisiones que tomarían en los meses y años venideros. Karen preguntó si los arquitectos juzgarían a la humanidad según el camino que eligieran. Bena respondió que no, porque ambos caminos eran válidos desde una perspectiva cósmica. Algunas especies eligieron el aislamiento y vivieron felices durante eones, mientras que otras alcanzaron las estrellas y se unieron a una comunidad más grande de seres esparcidos por la galaxia. La reunión duró varias horas, mientras el equipo hacía preguntas y los arquitectos respondían con paciencia y algo que podría haber sido amabilidad. Compartieron imágenes y datos sobre otras civilizaciones que habían llegado a ese punto, pero no dieron instrucciones ni orientación específicas sobre qué debía hacer la humanidad. Todo se presentó como observación y hechos, sin juicios ni presiones para elegir una u otra opción. Al finalizar la reunión, Peter y su equipo regresaron a la Tierra con la mente llena de asombro y el corazón apesadumbrado por lo aprendido. Informaron de todo al presidente Cole y a los líderes mundiales reunidos, quienes escucharon en silencio mientras asimilaban lentamente las implicaciones del mensaje del arquitecto. El general Frank Cooper, representante de la coalición militar conjunta, fue el primero en expresar su preocupación sobre si esto podría ser algún tipo de guerra psicológica diseñada para debilitar las defensas de la humanidad. Argumentó que mostrar estas imágenes y afirmar que las ponía a prueba podría ser una forma de hacer que los humanos dudaran de sí mismos y de sus instituciones en un momento crítico. Peter comprendió las preocupaciones del general, pero había mirado a los antiguos ojos de Venia y sintió la verdad de sus palabras resonar en su alma. Dijo a la asamblea que los arquitectos no estaban poniendo a prueba a la humanidad como pensaba el general, sino que les mostraban un espejo para que pudieran verse con claridad. La verdadera prueba fue qué haría la humanidad con ese conocimiento y cómo decidiría avanzar. El debate se prolongó durante horas mientras diferentes naciones y líderes discutían sobre el significado de la aparición de los arquitectos para sus respectivos países e intereses. Algunos lo vieron como una oportunidad para obtener ventaja sobre sus rivales al ser los primeros en desarrollar nuevas tecnologías basadas en lo que los arquitectos les habían mostrado. Otros reconocieron que este era un momento que trascendía las fronteras nacionales y requería una cooperación sin precedentes. Amy dedicó su tiempo a analizar los datos recopilados durante la reunión y quedó asombrada por lo que encontró. La tecnología de los arquitectos superaba tanto la comprensión humana que incluso el simple dispositivo de traducción que usaron contenía principios que podrían revolucionar la geología si lograban descifrar su funcionamiento. Steven catalogó los datos biológicos sobre los propios arquitectos y se dio cuenta de que eran formas de vida basadas en el carbono, como los humanos, pero con estructuras de ADN mucho más complejas que cualquier otra que se encuentre en la Tierra. En todo el mundo, la gente reaccionó a la noticia del primer encuentro de contacto con una mezcla de esperanza y temor. Algunos vieron a los arquitectos como salvadores que elevarían a la humanidad para unirse a ellos entre las estrellas. Otros temían que este fuera el comienzo de una invasión o colonización que acabaría con la independencia humana. Los líderes religiosos debatían si los arquitectos eran ángeles, demonios o algo completamente distinto para lo que sus textos no los habían preparado. Jake Morrison observó todo esto desde su nave y sintió una profunda inquietud por la. Vio divisiones formándose entre la humanidad. Los arquitectos les habían demostrado que la unidad era posible, pero los humanos parecían decididos a demostrar que no podían superar sus diferencias, incluso ante la prueba de que no estaban solos en el universo. Habían pasado 6 meses desde la aparición de los arquitectos, y el mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho cuando esa nave se materializó por primera vez sobre el océano Atlántico. La conmoción y el asombro iniciales se habían desvanecido, y fueron reemplazados por la cruda realidad de la política y la naturaleza humana, imponiéndose una vez más. Las naciones que habían considerado brevemente la cooperación ahora, regresaban a los viejos patrones de competencia y sospecha que habían definido las relaciones internacionales durante siglos. Peter Grant se encontraba viajando constantemente entre capitales, intentando evitar que la frágil coalición de líderes mundiales se desmoronara por completo. Esperaba que ver evidencia de otras civilizaciones uniera a la humanidad en un propósito común. Pero, en cambio, pareció amplificar las divisiones existentes y crear otras nuevas. Algunos países se apresuraron a desarrollar tecnologías basándose en una comprensión limitada de lo que los arquitectos les habían mostrado, mientras que otros acusaron a sus rivales de intentar obtener ventajas militares. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunía semanalmente,
pero logró poco, ya que sus miembros discutían interminablemente sobre cómo responder a la presencia del arquitecto. China y Rusia impulsaron un programa conjunto de investigación militar, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea querían centrarse en la cooperación científica pacífica. Las naciones más pequeñas se sintieron excluidas del proceso de toma de decisiones y formaron sus propios bloques para exigir representación en cualquier decisión futura de la humanidad. Amy Rodríguez había regresado a su laboratorio y dedicaba cada hora del día a comprender los principios tras la tecnología del arquitecto. Logró algunos avances con sistemas de generación de energía que podrían proporcionar energía limpia y limitada, pero el avance seguía siendo frustrantemente inalcanzable. Cada vez que creía entender algo, se revelaba una nueva capa de complejidad que mostraba cuánto aún nos quedaba por recorrer. Stephen Blake enfrentó sus propios desafíos al intentar estudiar las muestras biológicas que los arquitectos le habían proporcionado. Su ADN era tan complejo que las computadoras humanas tardaban días en analizar incluso pequeñas secciones del código genético. Descubrió que los arquitectos habían evolucionado, de alguna manera, superando las limitaciones que limitaban la vida en la Tierra y podían adaptarse a entornos que matarían a los humanos instantáneamente. Las implicaciones eran asombrosas, pero carecía de las herramientas para comprender plenamente lo que veía. El general Frank Cooper seguía convencido de que los arquitectos representaban una amenaza potencial a pesar de su comportamiento pacífico hasta el momento. Impulsó el desarrollo de nuevos sistemas de armas basados en la física teórica que podrían afectar a la nave si se volvía hostil. Muchos líderes militares estuvieron de acuerdo con él y se iniciaron programas secretos en varios países para prepararse para el peor escenario posible, que nadie quería discutir abiertamente. Mientras tanto, la gente común de todo el mundo luchaba por comprender la nueva realidad en la que vivían. Algunos aceptaron el cambio y se unieron a movimientos que exigían la unidad y la cooperación global. Otros se refugiaron en el miedo y exigieron que sus gobiernos tomaran medidas para protegerlos de lo desconocido. Las comunidades religiosas se dividieron sobre si los arquitectos eran compatibles con sus creencias o representaban un desafío a su fe. Kate Sullivan, profesora en Ohio, observó todo esto con creciente frustración por cómo la humanidad parecía decidida a desperdiciar esta oportunidad. Empezó a hablar en reuniones comunitarias y a publicar videos en línea donde argumentaba que los arquitectos no estaban allí para resolver los problemas de la humanidad. En cambio, sostenían un espejo y pedían a los humanos que decidieran quiénes querían ser como especie. Su mensaje era simple pero contundente, y comenzó a extenderse más allá de su pequeño pueblo. Decía que si la humanidad no podía unirse ahora, tras ver la prueba de la inmensidad del universo y la antigüedad de otras civilizaciones, jamás se unirían. Las divisiones entre naciones y pueblos continuarían hasta que se estancaran o se destruyeran a sí mismos, tal como los arquitectos les habían mostrado en esas imágenes inquietantes. Kate creía que los humanos eran mejores que eso y podían elegir alcanzar algo más grande que sus insignificantes conflictos. Su movimiento creció rápidamente a medida que millones de personas en todo el mundo se identificaban con su mensaje y se unían a lo que se conocería como la Iniciativa de Unidad. Organizaron protestas y campañas para presionar a sus gobiernos a priorizar la cooperación global en temas como el cambio climático, el desarme nuclear y el intercambio de recursos. El movimiento era descentralizado y caótico, pero representaba un genuino deseo de cambio entre la gente común, cansada de las viejas costumbres. Sin embargo, millones de personas más se opusieron a la Iniciativa de Unidad. Los arquitectos lo consideraban un idealismo ingenuo que ignoraba las complejidades reales de las relaciones internacionales. Argumentaban que la soberanía nacional y la identidad cultural eran demasiado importantes como para sacrificarlas en aras de una vaga noción de unidad humana. Estos contramovimientos cobraron impulso y pronto protestas y contraprotestas inundaron las calles de las principales ciudades del mundo. Jake Morrison observaba todo esto desde su nave, que permanecía estacionada cerca de la nave del arquitecto. Había solicitado permanecer de servicio allí porque sentía que alguien debía seguir monitoreando la situación y mantener la comunicación con los seres que habían iniciado todo esto. Lisa Hamilton se quedó con él y continuó su interminable análisis de la nave, intentando comprender sus propiedades y capacidades. Los arquitectos permanecieron como observadores silenciosos mientras la humanidad lidiaba con las preguntas que su llegada había suscitado. Su nave continuó flotando sobre el Atlántico, sin hacer nada más que existir como un recordatorio constante de que la Tierra no estaba sola en el cosmos. Bena y los demás arquitectos se reunían ocasionalmente con Peter y su equipo, pero se negaron a ofrecer orientación o interferencia, como habían prometido desde el principio. Peter sentía el peso de la responsabilidad aplastándolo mientras intentaba navegar entre intereses e ideologías contrapuestos. Mantuvo largas conversaciones con líderes mundiales en busca de puntos en común. Pero las divisiones parecían profundizarse en lugar de sanar con el tiempo. La presidenta Cole comprendía sus esfuerzos,
pero se enfrentaba a sus propias presiones políticas del Congreso y del estamento militar, que exigían respuestas más contundentes. Una noche, Peter, sentado en su habitación de hotel, observaba las estrellas y se preguntaba si la humanidad elegiría unirse a ellos o alejarse. Pensó en todas las civilizaciones que los arquitectos les habían mostrado, y en cómo algunas habían triunfado mientras que otras habían fracasado. Las que tuvieron éxito habían encontrado maneras de equilibrar la diversidad con la unidad y la competencia con la cooperación. Pero los fracasos habían dejado que sus miedos dominaran sus decisiones. Amy lo llamó esa noche para anunciarle que había logrado un gran avance en la comprensión de los sistemas energéticos de los arquitectos. Pero cuando intentó compartir sus hallazgos con la comunidad científica internacional, se topó con muros de secretismo y clasificaciones de seguridad nacional. Los países que habían prometido compartir la investigación acumulaban conocimiento para posibles aplicaciones militares, y el espíritu de cooperación que existió brevemente tras el primer contacto se había evaporado. Steven reportó problemas similares con su investigación biológica, clasificada por múltiples gobiernos que vieron posibles aplicaciones para soldados mejorados o armas biológicas. Le horrorizó que su trabajo de estudio de la vida extraterrestre pudiera ser manipulado para convertirlo en herramientas para matar a otros humanos, pero se vio impotente para detenerlo una vez que los militares se involucraron. Karen Witte trabajó incansablemente para tender puentes entre diferentes grupos culturales y comunidades religiosas que luchaban por integrar la existencia de los arquitectos en sus cosmovisiones. Tuvo cierto éxito con los líderes religiosos progresistas que veían a los arquitectos como una prueba de la inmensidad de la creación divina. Pero las facciones conservadoras rechazaron cualquier intento de reconciliar sus creencias con la nueva realidad. El mundo parecía fragmentarse en lugar de unificarse, y Peter empezó a perder la esperanza de que la humanidad pudiera superar la prueba que los arquitectos habían descrito. Cada día traía noticias de nuevos conflictos y divisiones mientras las naciones competían por posicionarse en esta nueva era. El breve momento de unidad que existió cuando apareció la nave por primera vez parecía un recuerdo lejano que tal vez nunca regresaría, por mucho que personas como Kate Sullivan se esforzaran. La teniente Nicole Parker llevaba 8 meses destinada en una instalación de monitoreo remoto en Colorado, observando la nave de los arquitectos a través de una serie de sensores y telescopios. A la mayoría de la gente le parecía aburrido el trabajo porque la nave rara vez hacía algo interesante, pero Nicole siempre había sido paciente y observadora por naturaleza. Percibía patrones que otros pasaban por alto porque ella prestaba atención a los pequeños detalles que a primera vista parecían insignificantes. Una mañana, mientras revisaba los datos de la semana anterior, detectó algo inusual en los patrones de la superficie de la nave. El brillo que todos habían notado desde el principio no era aleatorio, sino que seguía secuencias específicas que cambiaban con el tiempo. Nicole pasó los siguientes 3 días analizando meses de material de archivo y descubrió que los patrones se correlacionaban con los eventos que ocurrían en la Tierra. Cuando la humanidad mostró cooperación y progreso hacia la unidad, los patrones en la superficie de la nave fluían suave y armoniosamente como olas en un océano en calma. Pero en tiempos de conflicto y división, los patrones se fragmentaban y se entrecortaban como si reflejaran el caos que azotaba el planeta. Nicole documentó todo cuidadosamente y envió sus hallazgos a la cadena de mando, con la esperanza de que alguien reconocería la importancia de su descubrimiento. Su informe finalmente llegó a Peter Grant, quien comprendió de inmediato las implicaciones del hallazgo de Nicole. Solicitó una reunión de emergencia con Vena y los arquitectos, trayendo a Nicole consigo, para presentarle su investigación directamente. La joven teniente estaba nerviosa por conocer a los seres ancestrales, pero Peter le aseguró que su descubrimiento era justo la información que necesitaban en ese momento. Bella escuchó atentamente mientras Nicole explicaba sus hallazgos utilizando tablas y gráficos para ilustrar cómo la nave respondía al comportamiento humano. Cuando Nicole terminó su presentación, Vena inclinó la cabeza de una manera que sugería aprobación o satisfacción, aunque sus rasgos alienígenas dificultaban estar segura. Confirmó que las observaciones de Nicole eran correctas y que la nave efectivamente respondía a la conciencia colectiva de la humanidad en tiempo real. Peter preguntó por qué los arquitectos no lo habían mencionado antes, y Vena explicó que querían que los humanos lo descubrieran por sí mismos mediante la observación y el análisis. La nave era a la vez un observador y un espejo que reflejaba en que se estaba convirtiendo la humanidad al enfrentarse a esta decisión crucial sobre su futuro. Todo en la presencia del arquitecto estaba diseñado para ayudar a los humanos a verse con mayor claridad sin interferencia directa. Nicole habló a pesar de su nerviosismo y preguntó qué significaban los patrones para las posibilidades de la humanidad de superar la prueba que los arquitectos habían descrito. La respuesta de Vena fue la misma de siempre: los arquitectos no juzgaban el éxito ni el fracaso. Algunas especies eligieron la unidad y alcanzaron las estrellas, mientras que otras eligieron el aislamiento y vivieron en silencio.
Ambos eran caminos evolutivos válidos desde una perspectiva cósmica que abarcaba miles de millones de años. Peter sintió que la frustración le subía al pecho y dijo que tal vez los caminos fueran iguales desde una perspectiva cósmica, pero no lo eran para los humanos. La humanidad siempre había sido exploradora, soñadora y constructora que se esforzaba al máximo. Si se detenían ahora y elegían el aislamiento, perderían algo fundamental de lo que los hacía humanos en un sentido significativo. Fena simplemente observó su pasión sin hacer comentarios, y Peter se preguntó si ella entendía o le importaba lo que estaba en juego. La reunión se transmitió en vivo a líderes mundiales y cadenas de noticias por sugerencia de Nicole, ya que creía que la gente necesitaba ver la evidencia de cómo sus decisiones afectaban a la nave. La respuesta fue inmediata y abrumadora, ya que millones de personas observaron cómo los patrones en la nave respondían a su comportamiento colectivo. Algunos lo vieron como una prueba de que la unidad era necesaria, mientras que otros lo interpretaron como una manipulación de los arquitectos para forzar un resultado específico. La iniciativa de unidad de Kate Sullivan aprovechó el descubrimiento de Nicole como una validación de su mensaje de que la humanidad necesitaba unirse. Organizaron eventos globales coordinados centrados en la cooperación y observaron cómo los patrones de la nave fluían con mayor fluidez en respuesta. Los movimientos de oposición contraatacaron argumentando que cambiar el comportamiento solo para complacer a los extraterrestres era abandonar la soberanía e independencia humanas. Los debates continuaron, pero algo había cambiado en la conversación global. El descubrimiento de Nicole había hecho que el concepto abstracto de unidad fuera concreto y medible. La gente ahora podía ver en tiempo real cómo sus decisiones afectaban a la nave y, por extensión, a su futuro como especie. No puso fin a los conflictos, pero cambió la naturaleza del debate de maneras fundamentales que nadie podía ignorar. Rodríguez aprovechó el impulso del descubrimiento de Nicole para impulsar de nuevo el intercambio abierto de la investigación científica. Argumentó públicamente que acaparar el conocimiento era precisamente el tipo de división que impedía a la humanidad alcanzar su potencial. Varios países pequeños coincidieron con ella y formaron una coalición para compartir sus hallazgos libremente, independientemente de lo que decidieran las grandes potencias. El movimiento fue pequeño al principio, pero creció de forma constante a medida que se unían más científicos. Stephen Blake siguió el ejemplo de Amy y publicó los hallazgos de su investigación biológica a pesar de las amenazas de sus patrocinadores gubernamentales. Concedió entrevistas explicando que el conocimiento obtenido al estudiar a los arquitectos pertenecía a toda la humanidad, no solo a quienes podían convertirlo en arma más rápido. Su carrera se resintió por la decisión, pero creía que era la elección correcta, incluso si le costaba todo su esfuerzo. El general Cooper y el estamento militar lucharon contra esta tendencia hacia la apertura y la cooperación. Argumentaron que la seguridad nacional requería que cierta información permaneciera clasificada y que el idealismo ingenuo causaría la muerte de personas si las naciones hostiles se aprovechaban de ello. Muchos estuvieron de acuerdo con esta visión, y la tensión entre transparencia y seguridad se convirtió en uno de los debates definitorios de la época. Jake Morrison se vio atrapado entre estas visiones opuestas mientras mantenía su posición cerca de la nave del arquitecto. Él comprendió. Había comprendido las preocupaciones militares sobre la seguridad, pero también había visto lo que los arquitectos les mostraron sobre las civilizaciones que permitieron que el miedo dominara sus decisiones. Esas especies se autodestruían o se estancaban en la irrelevancia, mientras que las que elegían la confianza y la cooperación alcanzaban maravillas inimaginables. Lisa Hamilton continuó analizando los patrones de la nave con la ayuda de Nicole, y descubrieron nuevas capas de significado en su respuesta a la actividad humana. La nave no solo reaccionaba a eventos importantes, sino a miles de millones de decisiones individuales que las personas tomaban a diario. Cada acto de bondad o crueldad, y cada momento de cooperación o conflicto, repercutía en la conciencia colectiva que la nave monitoreaba y reflejaba. Peter regresó a su labor diplomática con energías renovadas. Tras ver cómo el descubrimiento de Nicole había cambiado la conversación, impulsó con más fuerza el Tratado de Cooperación Global, cuyas negociaciones habían estado estancadas durante meses. El tratado distaba mucho de ser perfecto y dejaba muchas preguntas sin resolver, pero estableció marcos básicos para que las naciones trabajaran juntas en desafíos compartidos, manteniendo sus identidades y culturas individuales. El progreso fue lento y frustrante, ya que los delegados discutían cada palabra y frase del documento. Algunas naciones querían mecanismos de aplicación sólidos, mientras que otras insistían en preservar la soberanía. Encontrar un lenguaje que satisficiera a todos parecía imposible a veces, pero Peter se negó a rendirse porque sabía que esta era la oportunidad de la humanidad para demostrar que podían unirse cuando más importaba. Karen Witte trabajó con líderes religiosos y culturales para abordar las dimensiones espirituales de la elección de la humanidad.
Ayudó a organizar diálogos interreligiosos donde personas de diferentes tradiciones discutieron lo que los arquitectos querían para su comprensión de la creación y el propósito. Estas conversaciones fueron difíciles, y a veces, polémicas, pero representaron intentos genuinos de encontrar puntos en común a pesar de profundas diferencias. El barco continuó, flotando sobre el Atlántico mientras los meses se convertían en años y la humanidad comenzaba a cambiar lentamente. No fue una transformación repentina, sino un cambio gradual a medida que millones de personas tomaban decisiones para superar las divisiones y construir conexiones. La iniciativa de unidad se convirtió en un movimiento global con sedes en cada país que abogaban por la cooperación en materia de cambio climático, pobreza y resolución de conflictos por medios pacíficos. 3 años después de la aparición de la nave, la humanidad había cambiado de maneras tanto obvias como sutiles, afectando todos los aspectos de la vida en la Tierra. La transformación no fue perfecta, y los conflictos seguían surgiendo con regularidad entre naciones y grupos que discrepaban sobre el camino correcto a seguir. Pero la trayectoria había cambiado de una división interminable a algo parecido a la cooperación, aunque fuera una cooperación desordenada e imperfecta que frustraba a todos los involucrados en el proceso. El Tratado de Cooperación Global finalmente se aprobó después de 18 meses de negociaciones que casi fracasaron una docena de veces. No fue el acuerdo general que idealistas como Kate Sullivan esperaban, pero estableció marcos importantes sobre los que las naciones podían construir. Los países acordaron estándares básicos para los derechos humanos y la protección del medio ambiente, así como la resolución pacífica de conflictos mediante la mediación en lugar de la violencia. Los mecanismos de cumplimiento eran débiles, pero la simple existencia del tratado representaba un avance. Amy Rodríguez lideró el equipo internacional que logró el avance en la energía de infusión que había eludido a los científicos durante décadas. Insistió en que el descubrimiento se compartiera libremente con todas las naciones en lugar de patentarlo o mantenerlo en secreto por un solo país. La tecnología se difundió rápidamente y en 2 años los primeros reactores de fusión proporcionaban energía limpia a ciudades de todo el mundo. No resolvió todos los problemas energéticos de la humanidad de la noche a la mañana, pero demostró que la cooperación podía producir resultados que beneficiaban a todos. La investigación biológica de Stephen Blake contribuyó a avances agrícolas que ayudaron a abordar la inseguridad alimentaria en las regiones en desarrollo. Su enfoque abierto para compartir datos inspiró a otros científicos a hacer lo mismo. Y una cultura de colaboración reemplazó lentamente el antiguo modelo competitivo donde se acumulaba el conocimiento. Los cambios fueron graduales, pero se acumularon con el tiempo hasta convertirse en algo significativo que transformó la forma en que la humanidad abordaba los problemas que afectaban a todos. Peter Grant observó estos acontecimientos con un optimismo cauteloso, atenuado por la certeza de que la humanidad aún tenía un largo camino por recorrer. Las divisiones no habían desaparecido, pero se habían vuelto menos definitorias a medida que las personas encontraban razones para trabajar juntas en desafíos compartidos. Pensaba a menudo las imágenes que los arquitectos les habían mostrado de civilizaciones que triunfaron y se dio cuenta de que ninguna de esas especies había logrado la unidad perfecta. Lo que sí habían logrado fue la capacidad de cooperar a pesar de sus diferencias. Nicole Parker recibió un ascenso. Y continuó monitoreando los patrones de la nave, que se habían vuelto notablemente más armoniosos durante el último año. El tartamudeo fragmentado que caracterizó los primeros meses había dado paso a secuencias fluidas que sugerían que la nave respondía positivamente a las decisiones de la humanidad. Presentó informes periódicos que mostraban la correlación entre las acciones cooperativas en la Tierra y los patrones uniformes en la superficie de la nave, que todos podían observar. Jake Morrison finalmente regresó a tareas en tierra después de pasar 3 años estacionado cerca de la nave del arquitecto. Había observado la transformación de la humanidad desde la perspectiva privilegiada de alguien que nunca abandonó su puesto, y se sentía orgulloso de lo que su especie había logrado, incluso si no alcanzaba la perfección. Lisa Hamilton continuó su investigación y publicó artículos sobre las propiedades de la nave que impulsaron la comprensión humana de la física en direcciones inesperadas. La iniciativa Unity evolucionó de un movimiento de protesta a una red global de organizaciones que trabajan en soluciones prácticas a problemas compartidos. Kate Sullivan se retiró del liderazgo a medida que surgían voces más jóvenes con ideas innovadoras sobre cómo construir el futuro cooperativo que parecía cada vez más posible. Los movimientos de oposición que habían luchado contra la unidad adaptaron su mensaje o se desvanecieron a medida que los beneficios de la cooperación se volvían más difíciles de negar con cada mes que pasaba. Las comunidades religiosas encontraron maneras de integrar a los arquitectos en sus cosmovisiones sin abandonar sus creencias fundamentales. Los diálogos interreligiosos de Karen Witte ayudaron a diferentes tradiciones a reconocer que la existencia de otras inteligencias en el cosmos no negaba sus verdades espirituales, sino que las expandía. No todos estuvieron de acuerdo,
pero suficientes personas encontraron puntos en común para que el conflicto religioso disminuyera como fuente de división, aunque no desapareciera por completo. En el 5º aniversario de la llegada del barco, el lugar convocó al equipo de contacto original para una última reunión. Peter, Amy, Steven y Karen viajaron una vez más a la plataforma que se materializó sobre el océano junto con Nicole, quien se había ganado su lugar gracias a su descubrimiento crucial. Jake Morrison también se unió a ellos, tras haber solicitado permiso para asistir a esta reunión histórica que todos presentían como significativa. Vena los recibió con lo que podría haber sido calidez, aunque sus rasgos alienígenas aún dificultaban la interpretación de las emociones después de tanto tiempo. Les explicó que la humanidad había elegido, y que la elección se había tomado no mediante una sola decisión, sino mediante millones de pequeñas elecciones acumuladas a lo largo de los años. El camino no era perfecto ni lo sería nunca, pero era un camino hacia el crecimiento, no hacia el estancamiento, que era lo que importaba desde la perspectiva del arquitecto. Peter preguntó qué vendría después, ahora que la humanidad aparentemente había superado la prueba que los arquitectos habían descrito. La respuesta de Vena fue mostrarles algo que dejó a todos sin aliento mientras la superficie de la nave se volvía transparente. En el interior, no podían ver maquinaria ni pasillos, sino ventanas a otros mundos dispersos por la galaxia, docenas de civilizaciones en diferentes etapas de desarrollo, todas observadas por los arquitectos, que eran testigos de sus decisiones. Ella explicó que los arquitectos no eran solo observadores, sino también archivistas que registraban las historias de cada especie, que alcanzaba este umbral crítico. Quienes eligieron la unidad y el crecimiento se unieron a una comunidad flexible de civilizaciones que se ayudaban mutuamente, respetando la independencia y la diversidad. No eran súbditos ni miembros de ningún imperio galáctico, sino compañeros de viaje a través del cosmos, que habían elegido caminos similares hacia la expansión y la exploración. B. Hizo un gesto, y una nave más pequeña se desprendió de la nave, conteniendo el conocimiento que los arquitectos dejaban como regalo de despedida. Contenía información sobre principios que civilizaciones exitosas habían descubierto a lo largo de millones de años, sistemas de energía limpia, prácticas de vida sostenibles y métodos de cooperación pacífica que se habían probado en innumerables mundos. El conocimiento no era prescriptivo, sino descriptivo, mostrando lo que había funcionado para otros, dejando a los humanos la libertad de adaptarlo a sus propias necesidades. Les dijo que cuando la humanidad estuviera lista y cuando sus primeras naves se aventuraran más allá del sistema solar, encontrarían a los arquitectos esperando para presentarles a otras especies que habían tomado decisiones similares. La galaxia era vasta y casi vacía, pero no estaba sola porque los seres que eligieron el crecimiento por encima del miedo finalmente se encontraron entre las estrellas. La humanidad se unía a esa antigua tradición de exploradores y soñadores que se negaban a dejar que el miedo definiera sus límites. La nave comenzó a ascender lentamente al principio y luego a una velocidad imposible hasta que desapareció de la vista, dejando solo recuerdos y el regalo que había traído. Peter estaba de pie en la plataforma con su equipo, observando el cielo vacío donde había estado la nave y sintió una mezcla de alivio y pérdida. El arquitecto le había dado a la humanidad exactamente lo que necesitaba, la oportunidad de verse con claridad y elegir en quien quería convertirse. En todo el mundo, la gente observó la partida y sintió emociones complejas similares al procesar lo que habían significado los últimos 5 años. La era del aislamiento había terminado y la humanidad había dado sus primeros pasos para unirse a algo más grande que ellos mismos. El camino por delante sería largo y difícil, con desafíos que pondrían a prueba su determinación una y otra vez. Pero por primera vez en su historia, se enfrentaban a ese futuro no como naciones divididas, sino como una sola especie que se extendía unida hacia el infinito. Jake Morrison se retiró de la marina y se mudó a una pequeña casa donde podía ver las estrellas con claridad por la noche. Su nieto lo visitaba con frecuencia y le hacía un sinfín de preguntas sobre los arquitectos de Jay y cómo era el espacio más allá de la Tierra. Jake le contaba historias sobre la nave y los seres que habían velado por la humanidad durante sus años más críticos. Le dijo a su nieto que sí, que algún día irían a las estrellas. Y que cuando lo hicieran, encontrarían amigos esperándolos. Los patrones de la civilización humana continuaron evolucionando con el paso de las décadas y las nuevas generaciones crecieron en un mundo donde la unidad era normal, no excepcional. Enfrentaron reveses y conflictos que amenazaban la frágil cooperación que sus antepasados habían construido. Pero siguieron eligiendo el crecimiento sobre el miedo y la esperanza sobre la desesperación. El don del arquitecto no fue la salvación, sino el conocimiento, y la sabiduría para usarlo provino del aprendizaje de la humanidad mediante ensayo y error. Peter Grant vivió para ver la primera colonia humana establecida en Marte y las primeras naves que partieron del sistema solar con destino a estrellas distantes. Para entonces, ya era anciano y su salud se deterioraba,
pero sonrió al enterarse de que los arquitectos habían establecido contacto con los exploradores, tal como lo habían prometido. La humanidad ya no estaba sola en el universo y nunca volvería a estarlo porque había elegido ser parte de algo más grande que ellos mismos.